yo soy Vanessa Almenara, los voy a acompañar el día de hoy, pero antes vamos a revisar nuestros titulares. Estados Unidos envía una delegación de alto nivel a Guyana con el objetivo de reafirmar el apoyo de Washington a la integridad territorial de la nación caribeña. La economía de Uruguay, bajo la administración de Luis Lacalle Pou, cumplió las metas fiscales por cuarto año consecutivo. En las elecciones republicanas de Carolina del Sur, Nikki Haley se enfrenta a una derrota considerable al estar más de 30 puntos por debajo de Donald Trump. El módulo Odiseo logró un alunizaje exitoso, marcando un hito en la exploración espacial al ser la primera nave espacial estadounidense en más de 50 años en lograr un aterrizaje en la Luna. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias, pues la reciente visita de la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, a Guyana refuerza el compromiso estadounidense con la soberanía y la integridad territorial del país caribeño, que enfrenta disputas fronterizas con Venezuela. Estados Unidos ha reforzado su compromiso con la soberanía de Guyana mediante el envío de una delegación de alto nivel encabezada por Linda Thomas-Greenfield, embajadora de Estados Unidos ante la ONU. La visita tiene como objetivo principal recalcar el apoyo de Washington a la integridad territorial de la nación caribeña, que ha sido objeto de disputas fronterizas con Venezuela durante décadas. La comitiva estadounidense busca abordar específicamente el compromiso de Estados Unidos con la soberanía y la integridad territorial de Guyana, en medio de la renovada tensión causada por la expansión de la base venezolana en la isla de Anacoco y la cercana Punta Barima, como lo evidencian las recientes imágenes satelitales divulgadas por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Estados Unidos. La disputa territorial entre Guyana y Venezuela ha sido un tema recurrente en la región, con Venezuela reclamando la región del Esequibo, que representa una gran parte del territorio guyanés. Ambos gobiernos han intercambiado acusaciones y se han llamado mutuamente a respetar el Acuerdo de San Vicente y las Granadinas, que comprometen a ambas partes a resolver sus diferencias de manera pacífica y de conformidad con el derecho internacional. La presencia de la delegación estadounidense en Guyana subraya la importancia de abordar esta cuestión y la determinación de Estados Unidos a respaldar a Guyana en su lucha por mantener su soberanía e integridad territorial. La ministra de Economía de Uruguay, Azucena Arbeleche, ha destacado el logro de cumplimiento de las metas fiscales por cuarto año consecutivo, subrayando los avances en generación de empleo, reducción de impuestos y el restablecimiento de las finanzas públicas durante el mandato del presidente Luis Lacalle Pou. La ministra de Economía de Uruguay, Azucena Arbeleche, destacó el cumplimiento de las metas fiscales por cuarto año consecutivo, resaltando la generación de empleo, la reducción de impuestos y el saneamiento de las finanzas públicas ejecutados durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. Estos resultados han contribuido a mejorar la calificación crediticia de la deuda soberana de Uruguay y a mantenerse por encima del nivel mínimo del grado inversor para las calificadoras de riesgo, recuperando la economía de la nación sudamericana. Las cifras expuestas de Arbeleche revelan que en el 2023 la actividad económica fue un 3.6% mayor que en el 2019. Además, resaltó que las exportaciones de bienes y servicios superaron las cifras del 2019 y hubo un incremento en las inversiones tanto públicas como privadas. En los últimos 4 años se registraron 37.000 nuevas contrataciones laborales, con un total de 76.100 empleos adicionales. Esta recuperación en el empleo coincidió con un aumento del salario real, que superó en un 2% al nivel previo a la pandemia, según los datos oficiales. Con el cumplimiento de las metas fiscales gracias a las políticas del gobierno de Luis Lacalle Pou, Uruguay se convierte en uno de los países de la región con mayor crecimiento. Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, expresó preocupación sobre Gustavo Petro, presidente colombiano, sugiriendo que podría buscar mantenerse en el poder más allá de su mandato hasta 2026. Peñalosa advirtió que Petro podría recurrir a generar desorden en las calles para deslegitimar instituciones democráticas y justificar restricciones a libertades.
El exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, ha expresado su preocupación sobre la posibilidad de que el presidente izquierdista de Colombia, Gustavo Petro, busque formas de mantenerse en el poder más allá de su mandato actual, que culmina en el 2026. En una entrevista a la revista Semana de Colombia, Peñalosa, quien conoce a Petro desde hace años, sostiene que el presidente no tiene la intención de respetar los límites de su periodo presidencial. Según el exalcalde de Bogotá, Petro podría buscar generar desorden en las calles para deslegitimar las instituciones democráticas y justificar restricciones a las libertades democráticas. Aseguró que Petro incita constantemente a sus seguidores a tomar las calles y que muchos de ellos son personas propensas a la violencia. Además, advierte que dentro del marco constitucional colombiano, Petro no tendría posibilidades de mantenerse en el poder, pero podría buscar seguir el modelo de Nicolás Maduro en Venezuela, desconociendo las instituciones democráticas. Gustavo Petro, aliado de Nicolás Maduro, ha guardado silencio sobre la inhabilitación de la opositora María Corina Machado. La falta de condena del presidente izquierdista colombiano contra el régimen chavista se interpreta como una complicidad ante los intentos de Maduro de perpetuarse en el poder. En Ecuador, después de más de mes y medio desde que se declaró el conflicto armado interno contra el crimen organizado, algunas cárceles siguen bajo el control de las Fuerzas Armadas en un esfuerzo por arrebatar el dominio de las bandas criminales. Los militares indican haber logrado un cambio rotundo en estos centros penitenciarios. Las prisiones se han convertido en un punto focal de las operaciones estatales para golpear al crimen organizado, con constantes operativos para eliminar armas y objetos prohibidos dentro de estos establecimientos, ahora catalogados como terroristas por el gobierno. El jefe del Comando Conjunto, Jaime Vela, expresó la intención de las Fuerzas Armadas de permanecer en las prisiones el tiempo necesario, recordando que estos lugares solían ser bases del crimen organizado y zonas de conflicto entre bandas rivales. El objetivo principal es evitar que las bandas criminales, principalmente dedicadas al narcotráfico, retomen el control de los centros penitenciarios. Desde el 2020 se han registrado una serie de masacres en las cárceles, resultando en la muerte de más de 450 presos debido a las rivalidades entre bandas. Con los militares a cargo de las cárceles, los reclusos participan en tareas de limpieza y mantenimiento, estableciendo una rutina de orden que es prácticamente inédita en estos entornos. Esta medida busca restaurar el control estatal y garantizar la seguridad tanto dentro como fuera de las instalaciones penitenciarias. En una presentación en Madrid, Distrito TV y TV Libertad anunciaron una alianza estratégica que marca un hito en la televisión hispanohablante. Este acuerdo busca promover una programación diversa y equilibrada que satisfaga las necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento, tanto en España como en los países hispanoamericanos. Esta colaboración representa un paso importante donde la libertad individual, el Estado de Derecho y la propiedad privada se convierten en pilares fundamentales. Este viernes, Madrid fue testigo del lanzamiento del convenio que llevará la voz de Distrito TV a toda Hispanoamérica en colaboración con TV Libertad. El acuerdo, presentado por Jesús Ángel Rojo Pinilla, presidente de Distrito TV, Félix Revuelta, presidente de Naturhaus, y Werner Schuller, director general de TV Libertad, tiene como objetivo promover una programación diversa y equilibrada que satisfaga las necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento tanto en España como en los países hispanoamericanos. A partir del 1 de marzo, los españoles y los hispanoamericanos pues estarán nuevamente unidos, como hemos dicho antes, gracias a este pacto que firma las bases para convertirnos en la casa de la libertad del mundo hispano. Distrito TV es un medio que busca generar un cambio positivo en la sociedad hispanohablante y la participación de los televidentes. Esta alianza estratégica con TV Libertad permitirá expandir su alcance a través de las fronteras, llegando a audiencias en toda Hispanoamérica. Por su parte, TV Libertad, bajo la dirección de Werner Schuller, se suma a este proyecto con el objetivo de ofrecer una programación de calidad que defienda la libertad individual, el Estado de Derecho y la propiedad privada. La colaboración entre ambas empresas representa un paso importante en la creación de puentes entre España y los países de América Latina. El mundo hispano está siendo atacado en su concepto fundamental. Nosotros estamos basados en tres fundamentos: la libertad individual, el Estado de Derecho, que es donde la libertad individual se ejerce,
la propiedad privada, que es una especie de sello de garantía de estar viviendo en un Estado de Derecho, que es donde se ejerce la libertad individual y los valores democráticos que se están trastocando. Este convenio marca el inicio de una nueva etapa en la televisión hispanohablante, donde la libertad individual, el Estado de Derecho y la propiedad privada se convierten en pilares fundamentales. Se espera que esta asociación contribuya significativamente al enriquecimiento del panorama mediático en Hispanoamérica y fortalezca la relación entre ambas regiones. Bien, momento de irnos a la pausa, volvemos enseguida con más información. Esta noche pondremos en contexto la crisis económica y social bajo la dictadura en Cuba y se analizarán las reformas constitucionales impulsadas por Andrés Manuel López Obrador que buscan socavar la democracia en México. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Bien, estamos de vuelta para contarles que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, endureció su postura contra Rusia con la imposición de nuevas sanciones. Las medidas anunciadas en respuesta al segundo aniversario de la invasión a Ucrania y la muerte del opositor Alexei Navalny buscan ejercer presión sobre Moscú. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este viernes nuevas sanciones contra Rusia en un intento por incrementar la presión sobre Moscú tras el segundo aniversario del inicio de su invasión a Ucrania y la muerte del líder opositor Alexei Navalny. Estas medidas incluyen nuevas restricciones a la exportación a casi 100 entidades que han brindado apoyo a Rusia, así como esfuerzos adicionales para reducir los ingresos energéticos, uno de los más importantes del país. Las acciones de la administración Biden buscan debilitar al régimen ruso liderado por Putin, cuyas decisiones han afectado el bienestar de los ucranianos y a los opositores que denuncian los abusos corruptos del Kremlin. Estas nuevas sanciones se suman a las medidas previamente adoptadas por Estados Unidos y sus aliados en respuesta a la invasión rusa contra Ucrania en febrero del 2022, la cual ha causado una gran cantidad de víctimas y la destrucción de ciudades. Pese a las sanciones de Washington contra Moscú, el régimen de Vladimir Putin continúa violando los derechos humanos. La situación política de Nikki Haley parece enfrentar desafíos significativos en Carolina del Sur. Su supuesto bastión, donde las primarias indican una clara inclinación hacia una amplia victoria de Donald Trump en el Partido Republicano, a pesar de sus esfuerzos y su pasado político en el Estado, la ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU se enfrenta a una derrota considerable al estar más de 30 puntos abajo de Trump. Carolina del Sur, que Haley considera su hogar dulce hogar, no solo representa un desafío electoral, sino también una señal de la gran popularidad de Trump en el partido. Aunque Haley promete continuar su campaña, sus perspectivas no parecen prometedoras y su derrota en este estado puede ser un golpe significativo para sus aspiraciones presidenciales futuras. El respaldo abrumador que Trump disfruta en Carolina del Sur refleja la lealtad consolidada del Partido Republicano hacia el expresidente. Aunque Haley ha intentado movilizar a un electorado anti-Trump, la magnitud de la ventaja del expresidente plantea dudas sobre la efectividad de sus esfuerzos. Y un alunizaje histórico ha sido logrado por el módulo Odiseo de la compañía Intuitive Machines, marcando un hito en la exploración espacial. Tras más de 50 años, Estados Unidos vuelve a la Luna, siendo el primer aterrizaje desde la misión Apolo 17 en 1972. El módulo Odiseo, desarrollado por la compañía Intuitive Machines, logró un alunizaje exitoso, marcando un hito en exploración espacial al ser la primera nave estadounidense en más de 50 años en lograr un aterrizaje en la Luna, desde la misión Apolo 17 en 1972. El Odiseo partió desde Florida el 15 de febrero y alcanzó con éxito la superficie lunar, posicionándose cerca del cráter Malpert, a aproximadamente 300 kilómetros del polo sur lunar. Se espera que permanezca en la Luna durante aproximadamente una semana, hasta que la noche lunar en la región lo deje inoperable. Los controladores de vuelo confirmaron la recepción de una señal de la nave tras el alunizaje, indicando el éxito de la misión.
Este logro representa un avance significativo en la exploración espacial comercial, ya que Odiseo es la primera nave privada estadounidense en alcanzar el satélite natural de la Tierra. La misión tiene como objetivo realizar observaciones en el polo sur lunar, proporcionando datos cruciales sobre las condiciones ambientales que serán fundamentales para futuras misiones tripuladas. Joel Kearns, alto funcionario de la NASA, destacó la importancia de esta misión como una de las primeras incursiones en el polo sur lunar, preparando el terreno para futuros viajes tripulados a la región. Este hito representa un paso adelante en la exploración del espacio y allana el camino para nuevas oportunidades de descubrimiento y desarrollo tecnológico en el vasto universo. En nuestro bloque Salud Hoy con el doctor José Recoba se abordará el aumento de los casos de sarampión en nuestra región. El especialista indicó que la caída en la cobertura de vacunación es una de las razones del incremento de la enfermedad. Hola, ¿cómo están? Hoy día quiero compartir con ustedes una noticia que realmente es alarmante para nosotros los pediatras y para quienes padecen esta situación, ¿no? El infortunio de ser contagiados o tener un niño que ha sido contagiado con el sarampión, porque el sarampión, que es una infección viral muy agresiva, que antes del advenimiento de la vacuna y de la vacunación sistemática en los años 80, cobraba la vida de millones de personas en el mundo y la mayoría de ellos eran niños. Por esa misma razón es que en el año 80 se empieza a vacunar de manera sistemática a todos los niños, ¿no? Bebitos menores de 1 año, y luego se empezó a vacunar al año también. Y logramos pues tener coberturas alucinantemente buenas de vacunación contra el sarampión, y eso permitió que comenzando el siglo XXI, ya a partir del año 2000, los casos habían disminuido dramáticamente. Tanto es así que la región de las Américas logra tener un certificado de libre de sarampión, pero no estaba erradicada porque en el mundo todavía había muchos países donde se daban casos esporádicos cada año, sobre todo en la población infantil. El virus de sarampión tiene una característica importante, que es un virus que produce mucho daño al sistema inmunológico de los niños. Por esa misma razón, los niños hacen complicaciones severas, hacen inflamación cerebral, hacen encefalitis y hacen bronconeumonías severas, ¿no? Neumonías que cobraban la vida de millones de niños. Sin embargo, en los últimos 3 años, la caída en las coberturas de vacunación, sobre todo por pandemia en el mundo en general, ha hecho que se incrementen los casos en un 18% y la mortalidad en un 43%. De alguna manera esto preocupa muchísimo porque la Organización Mundial de la Salud y el CDC en los Estados Unidos reportaron que en el año 2022 hubo 369.195 casos. En el mundo actualmente 9 millones de casos con 136.000 muertes y la mayoría de ellas en niños pequeños. En América Latina, a diferencia de lo que pasa en el resto del mundo, las caídas de las coberturas no han sido únicamente por pandemia, sino por las malas estrategias de vacunación. Lo que está pasando es que no hemos podido recuperar con suficiencia, ineficiencia y eficiencia esos espacios perdidos en vacunación, y las cosas han subido. En la región de las Américas, ¿no? Sí hay que decir que de los 40 países de las Américas, solamente el 25% tiene una cobertura por encima del 95% de vacuna contra el sarampión, pero con la primera dosis. Son 2 dosis las que hay que colocar. Con 2 dosis, ¿no? Esto cae de 25% al 17%, es decir, 9 de 40 países en las Américas tienen una cobertura bastante buena, mayor al 95% con 2 dosis. Países como Perú, Bolivia, Ecuador, Haití, ¿no? El Salvador, Guatemala, Honduras, tienen cobertura por debajo de los 80. ¿Y esto qué genera? Genera pues la oportunidad de que aparezcan brotes. Y eso es lo que está pasando en los últimos meses. En lo que va del año, en Brasil hay un caso, en Argentina hay un caso, en Canadá hay 12 casos, en Costa Rica hay 1, en Chile hay 95 sospechosos con 1 confirmado, en Estados Unidos hay 9 casos confirmados hasta enero, pero solamente en la Florida ya hay como 26 casos, y en el Perú, en lo que va de la última semana de enero y la primera de febrero, han aparecido 2 casos. Una de un joven de 21 años que estuvo de viaje en Europa,
estuvo en un crucero, y la otra es una bebita de 10 meses, pero al día de hoy hay 34 casos sospechosos que están en estudios de sarampión. Si nosotros entendemos que en la región de las Américas mueren aproximadamente 70 personas al día por sarampión y se diagnostican 800 casos de sarampión, de pronto pueden ser más los casos de fallecidos por sarampión y más los casos diarios reportados. Lo cierto es que la única manera de mejorar y de revertir esto y seguir luchando contra el sarampión es vacunando. Por eso es que mi recomendación a todos los que me escuchen de norte a sur América, de este a oeste, Centroamérica y todos los que puedan entender el castellano, pues por favor vacúnense, hagan caso, hay que recuperar esas brechas, esas oportunidades perdidas en vacunación. El sarampión no es broma, es tanto o más contagiante que Omicron, con una tasa de letalidad mucho más alta. Ahí se los dejo, lávense las manos. Chao, chao. Bien, nos vamos a una breve pausa, volvemos enseguida. Esta noche pondremos en contexto la crisis económica y social bajo la dictadura en Cuba y se analizarán las reformas constitucionales impulsadas por Andrés Manuel López Obrador que buscan socavar la democracia en México. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Bien, estamos de vuelta para darle paso a lo que deportivo con Stephanie Álvarez, quien nos va a contar las novedades del día de hoy. Muchas gracias, Vanessa. Comenzamos con esta información deportiva en el mundo del tenis, porque Tomás Barrios, número 120 del ATP, se despide de Río de Janeiro en los octavos de final por una derrota ante Cameron Norrie, el número 23 del ATP. Norrie, quien defiende el título del torneo conseguido en 2023, venció al chileno con un contundente doble 6-1 en 1 hora de partido. A pesar de la derrota, la semana en Río de Janeiro marca un hito importante en la carrera de Barrios, ya que logró superar la primera ronda de un evento ATP 500 por primera vez en su carrera. Además, se enfrentó a un jugador top 25 en el circuito profesional, un desafío significativo para el tenista chileno. La diferencia de nivel entre ambos jugadores quedó clara en la cancha del Kurt Gustavo Kuerten. Norrie, con su juego angulado y una gran efectividad en el servicio, dominó el encuentro desde el principio. El primer set, que terminó 6-1 a favor de Norrie en solo 25 minutos, y el segundo set siguió la misma tónica, concluyendo con otro 6-1 a favor del británico. A pesar de la derrota contundente, la actuación de Barrios en el Abierto de Río le valió una importante alza en su ranking, situándose momentáneamente en el puesto 110 gracias a los 30 puntos acumulados. En fútbol, en el partido de ida de la fase 2 de la Copa Libertadores, disputado en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay, Sportivo Trinidense empató 1-1 ante el Nacional de Ecuador. Sportivo Trinidense de Paraguay y Nacional de Ecuador empataron 1-1 en la ida de la fase 2 de la Copa Libertadores. Fernando Romero puso en ventaja a los locales a los 35 minutos. A pesar de la ventaja inicial de Trinidense, el equipo ecuatoriano logró empatar las acciones gracias al gol del extremo Thompson Minda al minuto 74. Con este empate, Trinidense y Nacional se enfrentarán en la vuelta en Quito, Ecuador, el próximo jueves para definir qué equipo avanzará a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Por otra parte, Colo-Colo celebró una victoria ante Godoy Cruz en el Estadio Malvinas Argentinas. La única anotación del partido llegó en el minuto 13 del segundo tiempo, obra de Marcos Volados. A pesar de que Godoy Cruz tuvo más intentos de disparo al arco rival, no lograron convertir y Colo-Colo se llevó la victoria. El encuentro de vuelta se disputará el próximo jueves 29 de febrero en casa de Colo-Colo, que buscará cerrar su pase a la siguiente ronda de la Copa Libertadores. La selección de Paraguay debutó en la Copa Oro Femenina con una victoria por la mínima ante Costa Rica, mientras que Canadá goleó 6-0 a la selección de El Salvador, ambos partidos disputados en Houston, Texas. La selección femenina de Costa Rica perdió 1-0 ante Paraguay en el arranque del Grupo C de la Copa de Oro.
El seleccionado costarricense dominó la mayoría de las acciones en el primer tiempo, pero no pudo concretar. En el descanso, las paraguayas salieron renovadas y fue al minuto 51 que Lice Chamorro marcó el gol del triunfo. En otro partido, la selección femenina de Canadá tuvo un impresionante desempeño al vencer por 6-0 a El Salvador en el cierre de la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Oro. Chloé Lacasse abrió el marcador para Canadá a los 3 minutos, seguida por los goles de Jordyn Huitema y 2 de Adriana Cristina León, uno de ellos de penal. Kaidesha Buchanan y Olivia Smith complementaron la abrumadora victoria de 6-0. Este resultado consolida a Canadá como una fuerte candidata para llegar a la final en la Copa de Oro femenina. En el inicio de las eliminatorias AmeriCup 2025 de baloncesto, la selección de Venezuela, que dirige Daniel Seoane, venció en casa a Colombia. Por su parte, Argentina hizo valer la localía y se impuso ante Chile. El equipo venezolano mostró solidez en su juego, destacando las actuaciones de David Cubillán, Pedro Chourio y Michael Carrera, este último siendo el máximo anotador del encuentro con 19 puntos. Con esta victoria, Venezuela se perfila como un fuerte candidato para clasificar al torneo continental. Ambos equipos se enfrentarán nuevamente el próximo domingo en Colombia, mientras que por otro lado la selección argentina, bajo la dirección de Herman Mandole, debutó con éxito al vencer a Chile por 90-78 en Mar del Plata. El equipo argentino, liderado por Facundo Campazzo, Gabriel Deck y Nicolás Brusino, cumplió con las expectativas a pesar de no alcanzar un nivel de excelencia. El partido de vuelta será este domingo en Valdivia, Chile, y este triunfo les permite encaminarse positivamente en su camino hacia la AmeriCup 2025, que se llevará a cabo en Managua, Nicaragua. Y con esto llegamos al final de nuestra información deportiva en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Gracias, Stephanie, por la información. Hemos llegado a la parte final. Nosotros nos despedimos por hoy. Pero antes debo recordarles que no se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TV Libertad. Escúchanos a través de Spotify como TVN en español. Y también suscríbete a nuestro canal de YouTube @TV Libertad Oficial. Y además, entérate escaneando el código QR que está en sus pantallas. Gracias por acompañarnos.